En este video veremos el procedimiento para determinar el centroide de área de una superficie plana. Un centroide es un punto al cual hipotéticamente le podemos asignar alguna cantidad física específica. En este caso, el centroide será un punto en el cual podemos hacer cálculos para cantidades que involucren el área. Suponiendo que se tiene una superficie plana, de la cual se desea conocer su centroide, usando un sistema de referencia, empezando nosotros por los ejes cartesianos, se establecen los intervalos de definición. En X es de A a B y en Y es de C a D. Particionamos el intervalo de definición en X con particiones de igual magnitud delta X, y particionamos el intervalo de definición en Y con particiones de igual magnitud delta Y. Y entonces las regiones en las cuales se intersectan las particiones en Y y en X conformarán una partición en dos dimensiones. Esta región, delimitada por delta X y delta Y, entonces es delta A. Y el área de la superficie es la integral unitaria de dA. El área se puede determinar por cualquier método de integración que conozcan o que sepan usar. En coordenadas cartesianas, los dos métodos más comunes es mediante una integral doble con los diferenciales en X y en Y. Dado que los diferenciales son escalares, se puede integrar primero respecto a X y después respecto a Y, o se puede integrar primero respecto a Y y luego respecto a X. O la forma o método más común de obtener integrales de área que se llevan en cursos de cálculo integral es mediante una integral simple determinando una función en Y o determinando una función en X. También se puede usar cualquier otro sistema de coordenadas. Por ejemplo, en coordenadas polares, R y θ, para un punto sobre la superficie, ubicamos mientras coordenadas R y θ. Para un incremento en R, se tiene un diferencial en R, y para un incremento en el ángulo, en de θ, entonces el diferencial de área es este. Y en coordenadas polares, el diferencial de área entonces será por aproximación el producto del diferencial de R y el diferencial de arco, por lo que se tiene ds de R. Pero el diferencial de arco para un radio en particular es R de θ, y reordenando esto, el diferencial de área en coordenadas polares será R de R de θ. De igual forma, se puede hacer el cálculo del área por cualquier método de integración que se conozca o que se desee. Y entonces, para calcular el centroide del cuerpo, se requiere conocer la coordenada X del centroide, que llamaremos X barra, y la coordenada Y del centroide, que llamaremos Y barra. Es decir, vamos a resolver el problema de determinar las coordenadas del centroide, X centroidal y Y centroidal. Y esto lo haremos definiendo los primeros momentos. Los primeros momentos se definen respecto a los ejes. Entonces el primer momento respecto al eje Y se define como la integral de X
diferencial de área, y el primer momento respecto al eje X se define como la integral de Y diferencial de área. La coordenada centroidal X se define como el primer momento respecto al eje Y dividido por el área. Esto es, X centroidal es la integral de X de A dividido por la integral unitaria de área. Mientras que la coordenada Y centroidal se define como el cociente del primer momento respecto a X dividido por el área. Esto es, la coordenada Y centroidal es la integral de Y de A dividido por la integral unitaria de área. Y lo que se tiene que hacer entonces es determinar las coordenadas centroidales mediante estas definiciones. Como primer ejemplo, determinaremos el centroide de la región plana acotada por las gráficas de las funciones y igual a x a la 1 medio y y igual a 25 novenos de x a la 3 medios. Lo primero que debemos de hacer es determinar el área de la región. Esto es resolver la integral unitaria de área. Se puede resolver el problema por cualesquiera de los métodos de integración conocidos. En este caso vamos a usar el más común para cálculo integral, que es integrar respecto a uno de los ejes o a una de las variables. Para el área vamos a integrar respecto al eje X. Y como tenemos una región comprendida entre dos gráficas, entonces el área es igual a la integral de A a B de f de x menos g de x, donde f de x es la gráfica de la función que está por arriba en la región y g de x es la gráfica de la función que está por abajo. Entonces, en este problema, los límites de integración ya están las intersecciones, que es el origen y es el punto dado por las coordenadas 0,36 y 0,60. Esto dado en metros. Entonces, el área de la integral en x de 0 a 0,36, f de x, ya se dijo, es la función cuya gráfica está por arriba, en este caso, x a la 1 medio, y g de x es la gráfica de la función que está por abajo, en este caso, 25 novenos de x a la 3 medios. Una vez armada la integral, procedemos a resolverla. En este caso, ambos términos del integrando son directos y el área es igual, sumamos 1 al exponente, que sería 3 medios, y dividimos por el exponente aumentado en 1, menos 25 novenos, que sale de la integral, sumamos 1 al exponente de la función, este será x a las 5 medios, y dividimos por el exponente aumentado en 1. Y esto integrado de 0 a 0,36. El área la podemos expresar como 2 tercios de x a la 3 medios menos 25 tiene quinta, que eso es 5, 5 tiene quinta, que es 1, y entonces esto es 5 por 2, 10, 9 por 1, 9, 10 novenos de x a las 5 medios. Evaluando de 0 a 0,36. Recuerden que en este paso deben utilizar los métodos de integración que ya conocen o que pueden usar. La integración en el límite superior es 0,0576 y la evaluación en el límite inferior es 0. Por lo que el área de la región comprendida entre las gráficas de y igual a x a 1 medio
y y igual a 25 novenos de x a la 3 medios es 0.0576. Recordando que las unidades las estamos omitiendo durante el procedimiento, pero el resultado debemos colocar las unidades, y en ese caso las unidades de área en el sistema internacional son metros cuadrados. Y este es el área de la región. Continuamos con el procedimiento. Ahora calcularemos el primer momento en y, que es x diferencial de área. Esto es la integral de x, dado que tenemos una región entre áreas, entonces nuevamente se tiene f de x menos g de x. Y el diferencial sobre el que estamos integrando. Sustituyendo las funciones, esto es x que multiplica a x a la 1 medio menos 25 novenos de x a la 3 medios. Recordando que la función positiva en la fórmula es la función cuya gráfica está por arriba, y la función negativa es la función cuya gráfica está por abajo. Y los límites de integración, que ya dijimos que es de 0 a 0.36. Estamos integrando respecto a x. Esta integral es igual a la integral de 0 a 0.36 de x por x a la 1 medio, x a la 3 medios, menos x por x a la 3 medios, será x a la 5 medios y el coeficiente. Nuevamente, el integrando se puede integrar directamente, y el resultado de la integración al exponente lo aumentamos en 1 y dividimos por el exponente aumentado en 1, menos la constante sale de la integral, aumentamos el exponente en 1 y dividimos por el exponente aumentado en 1. Y esto evaluado de 0 a 0.36. La evaluación en el límite superior es 0.008887 y la evaluación en el límite inferior es 0. Por lo que el primer momento respecto al eje Y es 0.008887. Y algo que no se dijo, en ese momento lo hacemos, dado que la definición de la coordenada centroidal es el primer momento respecto al eje Y dividido por el área, el primer momento entonces es la coordenada centroidal área. Y dado que las unidades en el sistema internacional de la coordenada centroidal es metro y la unidad del área es metro cuadrado, entonces las unidades de los primeros momentos es el metro cúbico en el sistema internacional, por lo que nuestro resultado, su unidad es el metro cúbico. Y la coordenada centroidal en x, que es el primer momento en y dividido por el área, entonces es la división de 0.008887 dividido por 0.0576, y el resultado de esto es 0.154, y esto está en metros. Entonces calculamos el área, calculamos el primer momento respecto al eje Y, y la coordenada centroidal es el cociente del primer momento respecto al eje Y el área. Ahora determinaremos la coordenada Y centroidal, que es igual al primer momento respecto al eje X dividido por el área. Y el primer momento respecto al eje X
por definición, es la integral de y diferencial de área. Y se debe tener cuidado con las integrales. En este caso ya se tiene la variable y, por lo que se buscará una sustitución para el diferencial de área que involucre el diferencial respecto a y. Y dado que tenemos una región entre la gráfica de dos curvas y se va a integrar respecto a y, entonces el área se integra con la diferencia de la función cuya gráfica está a la derecha menos la función cuya gráfica está a la izquierda. De esto, el primer momento respecto a x es igual a la integral de y, g de y, menos h de y. Recordando que g de y es la función cuya gráfica está a la derecha y h de y es la función cuya gráfica está a la izquierda, por lo que debemos obtener las funciones en términos de y. Para la gráfica de la derecha, x es 9/25 a la 2 tercios, y a la 2 tercios. Y para y igual a x a la 1 medio, x es y cuadrada. Y los límites de integración respecto a y son de 0 a 0.6. Sustituyendo estos valores en la integral, entonces esto es igual a la integral de 0 a 0.6 de y 9/25 a la 2 tercios, y a la 2 tercios, menos h de y, que es y cuadrada. Simplificando el integrando, entonces el primer momento respecto al eje x es igual a la integral de 0 a 0.6 de 9/25 a la 2 tercios, y por y a la 2 tercios es y a la 5 tercios, menos y por y cuadrada es y cúbica. Ambos términos del integrando se resuelven directamente. El primero es 9/25 a la 2 tercios, y a la 8 tercios dividido por 8 tercios, dado que aumentamos el exponente en 1, menos la integral de y cúbica es y cuarta en 4. Y esto evaluado de 0 a 0.6. Evaluando esta integral en el límite superior, esto es 0.162 menos la evaluación en el límite inferior es 0. Por lo que el primer momento respecto al eje x es igual a 0.162 metros cúbicos. Y de aquí, la coordenada centroidal y es el primer momento respecto al eje x dividido por área, esto es 0.162 metros cúbicos dividido por 0.0576 metros cuadrados, cuyo resultado es 0.281 metros. Y así hemos determinado las coordenadas centroidales de la región acotada por las funciones. Como segundo ejemplo, determinaremos el centroide del triángulo mostrado en la figura de la derecha. En esta ocasión, no se nos da la forma funcional de las gráficas, pero dado que son rectas, lo podemos obtener fácilmente. Llamaremos L1 a la recta que pasa por el origen y L2 a la recta que intersecta al eje X en 7. Para la recta L1, se obtiene primero la pendiente, que es el cociente de la diferencia de dos ordenadas y dos abscisas. Eligiendo los puntos en la parte superior, que tiene coordenadas 12 en X y 11 en Y, y el origen.
Entonces, y2 menos y1 es 11 menos 0, que es 11. Y x2 menos x1 es 12 menos 0, que es 12. Y usamos la ecuación punto pendiente para la recta, que es y menos y0 igual a m, que multiplica x menos x0. Vamos a emplear como coordenadas las coordenadas del origen. Y entonces esto es y menos 0 igual a 11 doceavos de x menos 0. Por lo que la ecuación de la recta es y igual a 11 doceavos de x. Y tenemos la ecuación de la recta L1. Vamos a hacer el mismo procedimiento para determinar la ecuación de la recta L2. La recta L2, su pendiente, y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. En este caso, el punto 2 será el punto con coordenadas 12, 11, y el punto 1 será el punto con coordenadas 7, 0. La diferencia de las ordenadas es 11 menos 0, que es 11, y la diferencia en las abscisas es 12 menos 7, que es 5. Y entonces la pendiente de la recta L2 es 11 quintos. Y vamos a utilizar nuevamente la ecuación punto pendiente de la recta. Esto es y menos y0 igual a m, x menos x0. Y ahora utilizamos el punto con coordenadas x0, y0 como el punto donde la recta intersecta el eje x, que es el punto 7, 0. Sustituyendo, tenemos y menos 0 es igual a la pendiente 11 quintos x menos 7. Simplificando, la ecuación de la recta entonces es y igual a 11 quintos de x menos 77 quintos. Y hemos determinado las ecuaciones de las dos rectas. Ahora, para determinar el área, si integramos respecto a x, debemos dividir la región en dos partes. La primera parte será la integral bajo la gráfica de L1 y la segunda parte será la integral entre L1 y L2. Es decir, vamos a resolver dos integrales. Pero si observan, si se integra respecto al eje Y, entonces tendremos una sola integral, que es la integral de L2 menos L1, donde L2 es la ecuación a la derecha y L1 a la izquierda. Entonces, conviene integrar respecto a Y, y esto será la integral de g de Y menos h de Y. Respecto a Y, ya se dijo, g de Y es la función cuya gráfica está a la derecha, en este caso es L2. Y la ecuación de L2 de aquí, debemos entonces, como cambiamos las variables, invertir la ecuación para determinar x en función de y. Y esto es 5 onceavos de y, este será entonces más 7. Esta es la ecuación de g de y. Y entonces tenemos 5 onceavos de y más 7 menos h de y, que se obtiene a partir de la ecuación para L1. Entonces, h de y es x, que es igual a 12 onceavos de y. Sustituyendo en la fórmula, esto será menos 12 onceavos de y. Y los límites de integración, que son de c a d, en este caso es de 0
a 11. Vamos a simplificar la expresión en el integrando. Simplificando el integrando, el área es igual al integral de 0 a 11 de 5 onceavos menos 2 onceavos, que es menos 7 onceavos, y más 7. Esta integral es directa y su resultado es 7 onceavos de y cuadrada medios para el primer término más 7y para el segundo término, y eso lo evaluamos de 0 a 11. La evaluación en el límite superior es 38.5 menos la evaluación en el límite inferior es 0, por lo que el área del triángulo es 38.5 pulgadas cuadradas. Ahora determinaremos el primer momento en el eje Y, que por definición es la integral de x de a. Como ya se dijo, dado que aquí tenemos a x como variables, entonces eso forza a que el diferencial de área se exprese en términos de x, por lo que debemos dividir esa expresión en dos integrales. Una integral para la región bajo la gráfica de L1 y otra expresión para la región entre las gráficas de L1 y L2. Por lo que la expresión de las integrales para el primer momento, en el caso de la primera región, será x f de x, integrado de a b, donde f de x es la ecuación de la recta L1, más la integral de b a c de x. Para la segunda parte tenemos una región entre dos ecuaciones, entre dos gráficas, entonces la integral para el área es f de x menos g de x. Con f de x, la función cuya gráfica está por arriba, y g de x es la función cuya gráfica está por abajo. Y los límites de integración entonces son, para la primera integral, de 0 a 7, y la expresión es x, f de x es la ecuación de L1, más, para la segunda integral, los límites de integración son de 7 a 12, f de x es la ecuación de L1, menos g de x, que es la ecuación de L2, y el diferencial de x. Simplificando los integrandos, la primera integral es de 0 a 7, 11 doceavos de x cuadrada, más la segunda integral de 7 a 12, 11 doceavos de x, menos 11 quintos de x. Y la simplificación es para los términos cuadráticos que resultan de multiplicar estos términos por x, menos 77 en 60, x cuadrada, menos por menos, más 77 quintos multiplicado por x. Y resolvemos esas dos integrales cuyos resultados son directos. La primera es 11 doceavos de x cúbica dividido por 3,
evaluado 0,7 más menos 77 en 60, x cúbica dividido en 3 para el primer término, más para el segundo término 77 quintos de x cuadrada menos. Y esto evaluado de 7 a 12. Y el resultado de esta evaluación es 243.84 y las unidades para el primer momento respecto al eje Y son pulgadas cúbicas, por lo que la coordenada centroidal en X, que es el primer momento respecto al eje Y dividido por el área, dividimos 243.84 pulgadas cúbicas por 38.5 pulgadas cuadradas, que es el valor que obtenemos para el área, y esto es 6.33 pulgadas. Y así hemos obtenido la coordenada X centroidal. Ahora vamos a proceder a calcular la coordenada Y centroidal, calculando el primer momento respecto al eje X y su resultado dividirlo por A. Usamos la definición para calcular el primer momento respecto al eje X. Esto es la integral de Y diferencial de A. Nuevamente, deben tener cuidado. Dado que ya está Y en el integrando, entonces conviene expresar el diferencial de área como una función en Y e integrar respecto a la variable Y. En este caso, si integramos respecto al eje Y, nuevamente, como en el caso del cálculo para el área, tenemos la gráfica de la ecuación a la derecha y la gráfica de la ecuación a la izquierda. Por lo que el diferencial de área es G de Y menos H de Y, donde el término positivo es la gráfica que está a la derecha, que es la recta L2, y H de Y es la gráfica que está a la izquierda, que es la recta L1. Sustituyendo los límites de integración sobre Y es de 0 a 11, y sustituyendo las expresiones para las ecuaciones de las rectas, G de Y, que es L2, 5 onceavos de Y más 7, menos H de Y, que es, o X1 en este caso, que es 12 onceavos de Y. Simplificando el integrando, se tiene que el primer momento respecto al eje X es la integral de 0 a 11, 5 onceavos menos 12 onceavos de Y son menos 7 onceavos de Y, multiplicado por Y, esto es menos 7 onceavos de Y cuadrada, más 7 multiplicado por Y, 7Y, integrado respecto a Y. Nuevamente, los dos términos del integrando se integran directos. El primer término, su integral es menos 7 onceavos de Y cúbica en 3, más el segundo término, la integral es 7, que multiplica a Y cuadrada en 2. Y esto evaluado de 0 a 11. Y evaluando en el límite superior, esa expresión es 141.167 menos la evaluación en el límite inferior es 0 más 0 es 0. Por lo que el primer momento respecto al eje X es 141.167 pulgadas cúbicas. Y para determinar la coordenada Y centroidal, dividimos
el valor del primer momento respecto al eje X por el área. Y esto es 3.67. Recuerden, hay que añadir las unidades a los resultados. Esto está en pulgadas y esto también está en pulgadas. Por lo que las coordenadas del centroide son 6.33, 3.67 pulgadas. Como tercer ejemplo, determinaremos el centroide del área de la región señalada en azul, que es la región acotada por el cuarto de circunferencias en el primer cuadrante con radio R, el cuarto de circunferencia en el primer cuadrante con radio R más T, el eje X y el eje Y. Nuevamente, no está el problema las funciones, pero eso lo conocemos. Para una circunferencia, la ecuación es x cuadrada más y cuadrada igual al radio al cuadrado. Para esta circunferencia, el radio es r. De aquí podemos despejar y esto es más menos r cuadrada menos x cuadrada a la 1/2. Y dado que estamos en el primer cuadrante, podemos considerar la rama positiva. Para la circunferencia en la parte externa, la ecuación es x cuadrada más y cuadrada y su radio es r más t y esto al cuadrado. Y entonces y será r más t al cuadrado menos x cuadrada y eso a la 1/2. Es decir, las integrales se ven complicadas ya que intervienen radicales. Además, si vamos a integrar respecto a x, debemos dividir la región en dos partes. La parte de la izquierda, que involucra el área entre dos funciones, y la parte de la derecha, que es el área bajo una función. Si intentamos integrar respecto al eje Y, dado que es simétrico, tenemos el mismo problema. En este punto, dividimos la región en dos partes. En esta parte de la región, tenemos el área entre dos funciones. Entonces hay que hacer una integral, y hay que hacer otra integral para esta área, que es el área a la izquierda de la función. Entonces tenemos, ya sea considerando integrar respecto a x o integrar respecto a y, dos integrales, y ambas integrales con radicales, lo cual nos va a hacer difícil el cálculo. Si tomamos en cuenta que las dos funciones son curvas, entonces en lugar de integrar respecto a las variables cartesianas, integremos respecto a las variables polares r y θ. Si hacemos esto, el área de la región, que es la integral unitaria de área, será la integral doble del diferencial de área, que en coordenadas polares es r de θ. R lo vamos a integrar de la primera circunferencia a la segunda, es decir, de r a r más t. Y el ángulo θ lo vamos a integrar de 0 a pi medios. Y entonces, no solamente tenemos una integral, sino que es simple en integrando. Más aún, dado que r no depende de θ, podemos hacer las dos integraciones independientemente. La integral respecto a r es 1/2 de r cuadrada evaluada de r a r más t, y la integral unitaria de θ, que es θ, evaluada de 0
a pi medios. Y entonces esto es un medio evaluando en el límite superior r más t al cuadrado menos evaluando en el límite inferior r al cuadrado. Y eso multiplicando a θ evaluada en el límite superior, pi medios, menos θ evaluada en el límite inferior, que es 0. Podemos simplificar esto. Pi medios menos 0 es pi medios, multiplicado por un medio es pi cuartos, y desarrollamos el binomio. Es el cuadrado del primero, el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, menos r cuadrada. Aquí se simplifica, ya que se eliminan r cuadrada con menos r cuadrada, y el área es pi cuartos, sacando t de factor común, esto es 2r más t, que multiplica t. Y esto es el área de la región señalada en azul. Y entonces deben tener cuidado de elegir sus integrales, ya sea por las variables de integración o ya sea por la relación funcional entre las variables. Una vez determinada el área de la región, ahora determinaremos el primer momento respecto al eje y, que es la integral de x de a. Y ya vimos que es mejor usar coordenadas polares. El diferencial del área ya lo conocemos, en coordenadas polares es r de θ. Ahora hay que x expresarlo en términos de r de θ. Para cualquier punto dentro de la región, a una distancia r y a un ángulo θ, formamos un triángulo rectángulo con el eje x. Y entonces la coordenada x de este punto es r coseno de θ. Y la coordenada y de este punto es r seno de θ. Y entonces, en la integral para el primer momento, sustituimos la expresión para x, que es r coseno de θ, y la expresión para el diferencial de área, que es r de θ. Y esto nos da una integral doble. Los límites de integración de r es de r mayúscula a r más t, los mismos límites de integración que para el área, y los límites de integración del ángulo de 0 a pi medios. Reordenando la expresión en el integrando, esto es la integral de 0 a pi medios, la integral de r a r más t, de r cuadrada de r coseno de θ, ya que la función coseno no depende de r, y entonces podemos expresarla como un producto. Esta integral es un tercio de r cúbica evaluada r mayúscula a r mayúscula más t, y esta integral es seno de θ, evaluada de 0 a pi medios. Evaluando en el límite superior para r, esto es un tercio de r más t al cubo menos la evaluación en el límite inferior, r al cubo. Y evaluando seno de θ en el límite superior pi medios, seno de pi medios es 1, menos, evaluando en el límite inferior, seno de 0 es 0. Desarrollamos el binomio al cubo, y entonces la expresión es un tercio del cubo del primer término más el triple producto del cuadrado del primero
por el segundo, más el triple producto del primero por el segundo al cuadrado, más el cubo del segundo término, menos r cúbica. Y esto es 1. Simplificando la expresión, r cúbica se cancela con menos r cúbica. Y entonces el primer momento respecto al eje Y es 1/3 de 3r cuadrada, donde t vamos a tenerla como factor común, más 3rt de ese término, más t cuadrada en el último término. Y eso multiplicado por t. Y entonces determinamos la coordenada x centroidal, que es el cociente del primer momento respecto al eje Y el área. Sustituyendo las expresiones para el primer momento y para el área, esto es 1/3 de 3r cuadrada más 3rt más t cuadrada, que multiplica t, dividido por la expresión para el área, pi cuartos de 2r más t, que multiplica t. T dividido por t es 1, se cancelan, y entonces la coordenada x centroidal es 1/3 dividido por pi cuartos, es 4 en 3pi, y en el numerador tenemos 3r cuadrada más 3rt más t cuadrada, y en el denominador 2r más t. Y esta es la coordenada centroidal x para la región señalada en azul. Otro punto importante que viene de seleccionar adecuadamente el sistema de coordenadas. En este caso, ambas circunferencias son simétricas respecto a la recta y igual a x, es decir, a un ángulo de 45. Por tanto, el centroide tendrá coordenadas simétricas. Tendrá el mismo valor en x que en y. Por lo que no hace falta hacer cálculos para determinar la coordenada centroidal y, ya que debido a la simetría, la coordenada centroidal y es igual a la coordenada centroidal x. Es decir, y es igual a 4 en 3pi, que multiplica 3r cuadrada más 3rt más t cuadrada dividido por 2r más t. Y esta simplificación de evitarnos la integral para determinar el primer momento respecto al eje x viene, como ya se dijo, de la elección del sistema de coordenadas. Por eso es importante establecer un buen sistema de coordenadas para resolver los problemas.